al Señor en esta noche. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristo. Dice el Salmo 51, versículo 16, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería, dice David. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Y pensaba, ¿qué ofrecemos al Señor? Porque dice David, no te agrada, no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. Entonces, ¿qué ofrecer al Señor? Decía David, esas cosas a Dios no le agrada, no le llegan. ¿Pero por qué? Hay algo que Él quiere. El versículo 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, ¿qué ofrecer al Señor? Y tengo que ofrecerle mi corazón. Tengo que ofrecerle mi vida, estar quebrantado y arrepentido. Y esta actitud, esta condición de arrepentido, de quebrantado, de humillado, me hace que yo pueda darme primero a Cristo, primero en el altar, me entrego por completo todo lo que soy. Y después puedo dar. O sea que primero yo me entrego, primero yo paso por la cruz. ¿Cuántos hemos pasado por la cruz? En el día de hoy, ayer y todos los días pasamos por la cruz y yo me ofrezco, yo me doy. Ese es el sacrificio que a Cristo le agrada. Y ahí es cuando no tengo nada. Porque si no pensamos, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Y está bien, pero a lo que a Él le gusta, a lo que a Él le agrada es un corazón entregado y humillado. Ni sacrificios ni holocaustos. Yo te lo podría dar, dice David, pero no es por esfuerzos. No es por lo que yo pueda dar, no es por lo que yo tenga. Y luego de que paso por la cruz, dice, en tu buena voluntad haz que prospere Sión. Vas a prosperar porque la buena voluntad de Dios, después de que te humillaste, te quebrantaste y tuviste el corazón humillado, viene la prosperidad. Vos te derramaste ante Cristo y viene la prosperidad. Y ahí Dios nos ve y ve qué agradable que es. Porque dice, se han levantado los muros de Jerusalén. Y los muros nos enseñó el pastor Bernardo que es Cristo. Entonces vos te humillaste, te entregaste todo por completo, tu corazón rendido, quebrantado y humillado en la cruz, en Cristo. El Señor creció y ahí sí, Dios recibe. Entonces te agradan los sacrificios, ahí sí. Cuando el Señor ve nuestro corazón. Entonces ahí Él recibe las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios que nosotros le podamos dar. Porque primero morimos, nos entregamos por completo. Eso es lo que más le gusta al Señor. Claro que entregamos nuestras ofrendas, nuestros pactos vienen hacia Él. Pero lo primero que el Señor quiere ver es un corazón humillado ante Él, rendido, que lo ha entregado todo. Y ahí se suelta Cristo prosperidad. Mirá qué sencillo, pero qué poderoso. Me entrego a la cruz, un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, lo dejo todo y ahora puedo dar libremente. Ahí se manifiesta el Señor y puedo avanzar a través de mi ofrenda. Y hoy lo vamos a hacer. Ofrendale ahí donde estás al Señor tu corazón. Ofrendale tu vida, Señor, me entrego por completo. Y también te doy mi ofrenda. Porque el Señor ve tu actitud y Él dice que bueno, ahora sí me gusta, es agradable lo que me estás dando porque es de todo corazón. Y hoy le vamos a ofrendar presencial y online. Prepara tu ofrenda también, hacelo como lo haces siempre y si no sabes, mándanos un mensaje ahí a las redes oficiales de Presencia y te vamos a indicar cómo hacerlo. Es muy sencillo, ofrendale al Señor, pero primero ofrenda tu vida, primero rendite vos. Una vez más, y ahí el Señor verá que los muros crecieron,
que Cristo creció y el Señor traerá prosperidad y bendición a tu vida. Señor, te adoramos, te bendecimos, nos entregamos por completo en esta tarde, en esta noche. Hemos venido como cuerpo de Cristo a meternos en Cristo y que más Cristo crezca en nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por los siglos, y su nombre santo es, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y tu nombre santo es, sea la gloria, honor, Tuya sea la alabanza, Señor. Tuyo es el poder, Jesús. al que reina por Por los siglos, Señor. y su nombre santo, Nombre sobre todo nombre. santo es, Te adoramos. nombre santo es, Te adoramos, Cristo. nombre santo. Llénanos esta noche, Señor. Bendícenos. Tu nombre santo es, tu nombre santo es, Paula, esa bacteria se va. Santo. santo. Jazmín, prepárate para cosas grandes. Horacio, lo que perdiste está a la vuelta de tu casa. Ricardo, aunque pasaste por graves problemas de salud, el Señor tiene un tiempo más para vos. Disfrútalo. Santo Señor. Precioso Cristo. Hay una herida que se está sanando, se está cerrando. Una columna que nació torcida se endereza en el nombre de Jesús. Una discusión que siempre has perdido. Hay una persona que tiene una discusión que siempre ha perdido. Esta vez lo va a hacer el Señor y te va a hacer ganar. No hables. Deja que Él lo haga. No discutas. Deja que Él lo haga. Gracias, Señor. Te adoramos. Esta noche es una noche de victoria. Es una noche donde va a haber un antes y un después. Los que vinieron con preguntas, Dios se las va a contestar. Santo es el Señor. Sea la gloria. Honor. Al que reina por los siglos, y su nombre Sea la gloria, se quiebran ciclos de maldición, se rompen. Le damos gracias a Dios en esta noche. Aplaudimos a Cristo. Le aplaudimos, Señor.
Toda la gloria de esta noche es tuya. Lo festejamos. Señor, brilla esta noche en cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón para recibirte. Señor, somos atraídos a vos, no por lo que puedas dar, no por lo que puedas regalar, sino por tu propia vida, Señor. Por vos y para vos. Todo esto es tuyo, Señor. Gracias te damos, Jesucristo. Gracias, Señor. Toma asiento. ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien? ¿Cuántos andan mejor? Bueno, bienvenida a toda la gente que está ahí conectada desde su casa o donde estés. Quizás estás en el bondi con un celular, no sé, pero hay mucha gente conectada ahí por internet. Bienvenidos, somos parte, todos los que estamos acá y los que están afuera, pero que estamos conectados, somos parte del cuerpo de Cristo. Así que ahora a recibir, ahora a no distraerse, ahora a estar conectados con el Señor. Bueno, ¿estamos listos? ¿Cuántos están requete súper listos para recibir algo de Dios? Muy bien. Bueno, se llama esta palabra el ciclo de la bendición y nace esta palabra, porque el Señor me dio una palabra que se llama frecuencia. Frecuencia, para los que somos técnicos y estuvimos alguna vez en electrónica o electricidad, es una palabra muy común. Frecuencia es un ciclo, para los que saben matemáticas, una senoide que tiene un ciclo positivo, un ciclo negativo, semiciclo, ¿no? Positivo y negativo. O si lo querés hacer es un círculo donde siempre pasamos por un mismo lugar y la frecuencia es la velocidad en el tiempo, en lo cual pasamos por ese mismo momento a lo largo de un tiempo. O sea, frecuencia es un ciclo de la vida. Algo que se repite. Puede ser un ciclo de bendición o puede ser un ciclo de maldición. Pueden ser un ciclo de cosas buenas. ¿Cuánto ha pasado y dice, che, esta racha, o estoy con una racha, no sabes, estoy vendiendo una barbaridad? O no estoy vendiendo nada y eso se repite cada día, ¿no? Y ahí está en cada área de la vida, esa frecuencia o ese ciclo se repite. Y hay ciclos o hay tiempos. En Eclesiastés habla de esto, lo habla de otra manera, pero dice, hay tiempo para todo, hay ciclos para todo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para estar feliz, tiempo para estar triste, tiempo para pelearse, tiempo para hacer fiesta, tiempo para estar de luto, tiempo para vivir, nacer. O sea, la Biblia lo dice de esa manera y todos pasamos por ciclos en la vida, ¿no? ¿Cuántos han pasado por ciclos de tristeza, por ciclos de depresión, por ciclos buenos, ciclos de fiesta, de festejar, de tener un ciclo? Vos decís, mira, las vacaciones cada día fue algo muy lindo, ok, buenísimo. O un ciclo donde Dios te prospera y te bendice. Pero hay ciclos que se repiten y no son tan buenos. Una frustración afectiva que se repitió otra vez y otra vez, un desencanto, un error que volvés a cometer. Choqué el auto, lo arreglé, salí y lo volví a chocar. Una deuda que no se va, que siempre aparece otra vez y vas a pagar, terminás de pagar y empezaste otra, y antes de terminar de pagarla ya empezaste otra por las dudas, ¿no? Una enfermedad que se repite, que vos decís, pero ¿cómo? ¿Cuándo se me va esto? O una mala decisión que tomamos a veces, ciclos que nos trajeron dolor, muchas cosas que se repiten. Fíjate, quiero hablarte un poco hoy de la vida de Samuel, y esto está en 1 Samuel 3:1. Ahora te voy a hablar un poquito de él. Dice, el joven Samuel, era un chico, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Él era el sacerdote en aquel tiempo del templo. Dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes, no había una frecuencia, no eran frecuentes. Y esto me impactó, qué tremendo es que no haya manifestación de Dios, qué tremendo es que escasee la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? Que vos digas, che, estoy orando hace 10 años por lo mismo y no pasa nada. No pasa nada, parece que Dios se olvidó de mí. O sea, un tiempo donde Dios aparentemente no está funcionando, no está conmigo, no me contesta, no tengo nada, no siento nada, no experimento nada. Claro que en aquella época, en esta historia,
tenía un porqué esto que Dios no se manifestara. Es que quienes conducían la administración, el sacerdocio hacia Dios, eran gente corrupta. Y entonces Dios no se expresaba. Ahí estaba, vimos Elí, el sacerdote Elí, era un hombre grande ya, pero un hombre que no se ocupaba de las cosas de Dios. Él tenía que ocuparse de que siempre estuviera la ofrenda, que siempre estuviera la luz en el templo, las lámparas encendidas. Tenía que ministrar al Señor, tenía que ministrar la ofrenda, pero él no se ocupaba. Es más, mandaba a otros a ocuparse. Y estaba todo el día sentado en la puerta, a la puerta del templo. Eso lo dice la Biblia. Todo el día el tipo sentado a la puerta mirando a ver quién pasaba. Sus hijos tenía dos hijos que eran acosadores de mujeres. Ellos le decían, vení hermana que te voy a ministrar acá a la vuelta. Y eran acosadores, o sea, dice la Biblia eso, iban tras las mujeres. Y despreciaban los sacrificios y las ofrendas a Dios, de tal manera que cuando iban a hacer una ofrenda en el altar para Dios, ellos mandaban gente a decir, dame la mejor parte del asado porque esto es para los dos hijos de Elí. O sea, iban a buscar lo que era para Dios y se quedaban con las ofrendas, una cosa tremenda. Entonces Dios se cansa. Dios dice, esto no los puedo, no, porque ahí Dios a veces espera, aguanta, pero en un momento dice, bueno, basta, listo, se termina esto. Entonces va a pasar algo con Samuel. Samuel era un niño y lo va a levantar a él como profeta. Y eso es una humillación muy grande porque que los sacerdotes sean reemplazados por un niño. O sea, eso tiene un significado. Dios no tiene problema en sacar o poner. Dios no tiene problema. Cuando algo tiene que ser según su voluntad y no está siendo según su voluntad, Dios dice, bueno, listo, saco y pongo, y pone una persona que a lo mejor esté, no importa la edad que tenga, pues a Jeremías también Dios lo llamó a los 13, 14 años, a David Dios lo llamó, creo que tenía alrededor de 14 años también, cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo ungió, y no tiene problema en llamar a un pibito que en este caso tendría como 6, 7, 8 años. O sea, Dios busca adoradores que le busquen. ¿Cuántos dicen amén? En espíritu y en verdad. Él está buscando no la canción que le cantamos, sino al adorador que le canta. Él está buscando gente que tenga un corazón como el de Él. Un corazón que le anhele, que le busque, que tenga sed, que tenga hambre de Dios. ¿Cuántos tenemos sed y hambre de Dios? Así como era el corazón de David. Dios dice que David tenía un corazón como el de él. Encontró una persona como un corazón como el de Dios. O sea, David no fue una persona perfecta. De hecho, cometió muchos errores, pero tenía un corazón que amaba, que se arrepentía, un corazón que le buscaba al Señor. Entonces, Dios busca no la gente perfecta, Dios busca gente que le busque. Dios busca gente dispuesta a ser corregida, dispuesta a cambiar lo que tenga que cambiar con tal de encontrarse con el Señor, de adaptarse, de estar cerca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El trigo y la cizaña, o el trigo y la hierba, crecen juntos. ¿Te acordás de esa parábola? Que le crecieron juntas, pero dice el Señor que tienen distintos destinos, porque mientras que la semilla se cosecha, la hierba se quema. Entonces nosotros tenemos que saber, y eso es símbolo de nosotros, o sea, tenemos que saber si vamos a hacer semilla o vamos a hacer hierba. ¿No es cierto? Si vamos a hacer semilla que da fruto, semilla que es plantada y crece y da fruto y es cosechada para dar más fruto, o si vamos a hacer hierba que al final se quema, no tiene utilidad. Nosotros podemos tener mucha utilidad en la vida hacia la empresa que trabajamos, hacia el negocio que tenemos, ¿no es cierto? Y vos decís, mira, esto lo hago bien, vendo bien, y estamos apartados o estamos lejos de Dios y nuestra vida no tiene sentido para Dios. Aunque Él no nos va a matar, ni nos va a matar un rayo, ni nada de eso. A lo sumo te pondrá cerca de la cancha de Boca para que te jorobes un poco. Pero no va a hacer nada de eso, sino que Él lo que quiere es transformar nuestra vida. Todas las cosas que nos pasan, todas las crisis que pasamos, no es que la manda Dios, pero Dios las va a usar para que nos acerquemos a Él. Una crisis puede hacer que te apartes completamente de Dios porque te enojaste, pateaste el tablero, te enojaste con Dios, con el mundo, con cualquiera y con toda la gente. O una crisis puede ser que te traiga humildad y le puedas decir, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame, yo voy a buscarte a vos. Y en esa crisis vos podés crecer lo que nunca creciste. Y buscando el Señor te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Y la historia de Samuelito, para los amigos, es que tenía una mamá que era estéril. Y esta mamá un día va ahí a donde está el sacerdote Elí, va al templo y entonces ella hace una oración y le dice, Señor, si me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar
todos sus días para que te sirva en el templo. Y resulta que la mujer quedó embarazada. Dios toma esa promesa. O sea, ella queda embarazada, aunque era estéril, quedó embarazada y tuvo este hijo. Le pusieron Samuel y cuando lo destetó fue y lo llevó al templo y se lo dejó al sacerdote Elí y empezó a servir desde chiquito en el templo. Esta mujer después sana tuvo 5 hijos más. Qué tremendo, ¿no? Es el Señor. Y Samuel dice que dormía y vivía donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Ahí donde no podía entrar solamente el sumo sacerdote, él era su dormitorio. Él vivía al lado de la presencia de Dios, vivía al lado de la gloria. Él estaba en ese lugar. Y con Samuel, cuando Dios lo levanta a Samuel, va a aparecer de nuevo un ciclo de bendición de parte de Dios. Porque en ese tiempo hubo un tiempo de maldición, un tiempo donde la presencia de Dios no se ministraba, donde Dios no actuaba y donde no había palabra, no había carga, Dios no ministraba a nadie, porque nadie le buscaba. Imagínate, si el sacerdote ni siquiera ministraba las ofrendas, nada. Entonces la gente dice, che, ¿para qué voy a ir si total ni siquiera se la comen ellos la ofrenda? Y entonces Dios no se manifestaba en el pueblo, o sea, hubo un tiempo, un ciclo de maldición. Pero Dios llama entonces a Samuel. Samuel estaba durmiendo y entonces Samuelito estaba durmiendo y Dios lo llama, Samuel. Y él va al sacerdote Elí y dice, ¿qué querés? Y Elí dice, no, yo no te llamé, estaban durmiendo. No, anda, acostate, nene. Y entonces se va a acostar otra vez, estaba al lado del arca. Y Dios lo vuelve a llamar, Samuel. Y entonces él se levanta y va de nuevo. ¿Qué querés, Elí? No, yo no te llamé. Y entonces Elí se aviva en un momento y dice, la próxima vez que te llame es el Señor. Decile, heme aquí, Señor, acá estoy. Tu siervo escucha, habla. Entonces dice que lo llamó de nuevo el Señor. Y entonces esto está en 1 Samuel 3:10, fíjate. Y dice... Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras veces, como las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y te digo algo, de ahí en más Dios empezó a hablar a Samuel con frecuencia. Dios que se había callado empezó a hablar con Samuel. O sea, le empezó a hablar a Samuel con frecuencia. Y Dios cuando empezó a hablarle a Samuel, Dios empezó a manifestar con frecuencia en el pueblo. Dios empezó a manifestar, a bendecir al pueblo con frecuencia. Porque cuando hay mucha palabra de Dios, entonces mucha bendición para tu vida. Hay mucha frecuencia de Dios y hay mucho. O sea, vos buscas mucho al Señor y entonces el Señor se manifiesta mucho. De acuerdo a lo que vos busques al Señor, vos tenés que tener un contador en la mano como allá cuando nos cuentan con el cuenta ganado, ¿viste? Que 1, 2, 3, 4, ¿no? Cuando vos entrás y entonces vos tenés que tener un contador espiritual para decir, Señor, yo te he buscado hoy, te he buscado varias veces, porque te vas a dar cuenta que cuanto más lo buscas, más el Señor se va a expresar, más el Señor va a hablar su palabra y más el Señor va a traer bendición a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto es una cuestión de relación, de intimidad. Lo primero que Dios le dijo al sacerdote Elí a través de Samuel, porque Samuel dijo acá, habla que tu siervo escucha, y entonces Dios le dice, bueno, anda a decirle a Elí que lo desecho, que voy a destruir su familia por completo, porque él me humilló, él no hizo lo que tenía que hacer como sacerdote, él se hizo encima, te lo voy a decir así, de risa, ¿no? Con respecto a todo lo que tenía que ministrar del Señor. O sea, no le interesó Dios y le dijo, a mí que me importa Dios, yo tengo mi vida, hago lo que quiero. Y entonces así pasó. Entonces esa es la primera palabra que le da a Samuelito, Dios. Y él no se lo quería decir, pero el sacerdote le dijo, decime qué te dijo el Señor. Bueno, el Señor me dijo que te va a reventar a vos y tus hijos. Y entonces, así más o menos para hacerlo corto, ¿no? Y entonces el sacerdote le dice, bueno, Él es Dios, que haga como quiera. Ahora, vos te dicen, mirá, viene una catástrofe para tu casa. Vos te enterás. Vos le decís, Señor, perdóname. Vos pensás, y nosotros sabemos que Dios es misericordioso para perdonar. Yo te contaba la otra vez que Judas se arrepintió, pero aún así, después de haber entregado a Jesús, se arrepintió, pero aún así fue y se ahorcó. En lugar de utilizar el arrepentimiento y decir, Señor, estoy arrepentido, perdóname, hice mal. Y Dios lo hubiera perdonado. ¿Sí o no? Y acá él dijo, bueno, está bien, si tenemos que ser reventados, que seamos reventados, loco, bueno, ya está. Total, yo ya me muero, bueno, que mis hijos que les vaya como les quiera. No.
Entonces, hermano, es tremendo porque Dios empezó a hablarle a Samuel y empezó a haber bendición. Pero en la familia de Elí, la bendición no vino. La bendición vino para otros. Y vos lo ves a Samuel en muchas ocasiones dar palabra y bendecir a muchos. Pero a la familia de Elí la bendición no vino. Y dice que en un momento, dice que los filisteos atacan al pueblo de Dios y el pueblo de Dios entonces sale a pelear la batalla. Y en aquella época, cuando el ejército salía a pelear la batalla, los sacerdotes iban adelante. ¿Para qué? Para orar a Dios y para adorar a Dios. Es más, en todas las batallas que Israel ganó, muchas de las batallas fueron sin mover una sola espada. Estaban ahí y empezaron a adorar los sacerdotes y los levitas, empezaron a adorar y los pueblos enemigos se mataron solos. Eso le pasó a Josafat, eso le pasó un montón de veces. Por eso ellos llevaban, los adoradores, los levitas y los sacerdotes iban delante de los guerreros y adoraban a Dios. Bueno, ¿qué pasó cuando estos fueron? ¿Y qué pasó si no sabían ni orar? ¿Qué pasó si no tenían ninguna relación con Dios? Lo reventaron, le tiraron y le pegaron. Y los dos hijos de Elí se mueren en la batalla. El sacerdote Elí, ¿dónde estaba? Sentado a la puerta del templo. Entonces se entera, viene uno y le dice, ¿no sabe lo que pasó, Elí? ¿Qué pasó? Dice, tus dos hijos se murieron. Y el sacerdote dice, ¿en serio? Se fue para atrás, se desnucó, se murió también. Es terrible esta historia. Esto es mejor que... Bueno. Y entonces dice que uno de los hijos tenía una esposa y estaba embarazada ya a punto de tener. Cuando se enteró que su esposo había muerto y que además, no solamente eso, sino que los filisteos afanaron el arca. Se robaron el arca de Dios que simboliza la presencia. Se la robaron. Y cuando ella se enteró que se habían robado el arca, que el marido estaba muerto, dice que parió espontáneamente. Y cuando nació, al nene le puso Icabod, que quiere decir sin gloria. O sea, el nombre que le puso a su hijo fue no hay gloria, sin gloria. Qué tremendo es vivir sin gloria. Para los que en este tiempo estamos entrando en aguas profundas y empezamos a experimentar cosas grandes de Dios que trae su gloria, y tenemos 200 testimonios por día de gente que es bendecida, que es sanada, que es prosperada. O sea, vos estás empezando a ver la gloria. Vos decís, yo no quiero vivir sin gloria. Pero no es lo que Dios te da. No es la gloria lo que Dios te da, la gloria es su presencia. Y vos decís, yo quiero estar más con el Señor. Si vos, por ejemplo, lo que te estoy diciendo no me estás entendiendo, es que todavía no tuviste ni una experiencia con Dios. Y podés tener un montón de años de creyente y no tener experiencia con Dios. Tenés un Dios teórico, pero no tenés una experiencia con Dios. Pero si vos tenés una experiencia con Dios, vos tocaste a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué tremendo, decirme que tenés al lado, decirle, qué tremendo vivir sin gloria. Pero no la gloria de acá a la vuelta, no, ¿viste la que vende verdura? No. Estamos hablando de la gloria de Dios. Porque hay gente que vive sin gloria. Es cuando algo ocupa el lugar de Dios y entonces Dios se aparta. Como estos hijos de Elí, como Elí mismo. Algo ocupó, algo. Ellos estaban, los hijos de Elí con las mujeres, estaban con la ofrenda, se quedaban, afanaban. Algo ocupó Dios, o sea, algo en su vida ocupó el lugar de Dios y entonces Dios se apartó de ellos. Los dejó, ni siquiera en la batalla estaba el Señor. Es más, se robaron el arca. Entonces, cuando vos vivís sin gloria, vivís en un ciclo malo de la vida. Porque Dios, diga conmigo, Cristo es mi ayudador. Él es mi abogado, mi juez, Él es el maestro, es el hermano, es el padre, es todo lo que vos necesites. Él es el pan para que te alimentas, el agua que necesitas. Y Él dijo, mi gloria yo les he dado. Así que agarrar al que tenés al lado y decirle, Dios nos ha dado su gloria. Pero cuando vos vivís sin gloria, entonces vivís en un ciclo malo de la vida, donde todo está basado en el mucho esfuerzo que puedas hacer, pero donde no hay nada de Dios. Entonces hay veces que nosotros tenemos resultados por el esfuerzo que hacemos. Y está bien, porque está bueno, nosotros trabajamos, hacemos, listo, estudiás, está bueno por el esfuerzo. Pero no hay nada de Dios. Pero cuando lo que haces lo metes a Dios, Dios empieza a traerte bendición. El otro día le preguntaba en un entrenamiento a algunos líderes, le decía, ¿qué pasa cuando llevo a la cruz una virtud? Porque llevar a la cruz, o sea, al altar, Señor, lo llevo para su muerte, mi carácter repodrido está bárbaro.
Señor, llevo al altar, Señor, mis dolores, mi angustia, está buenísimo. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice, sí, pero ahora quiero que me entregues tu Isaac en la cruz? Quiero que me entregues una virtud, lo que tanto amás, porque yo voy a empezar a hacer algo en ese lugar. Entonces, cuando vos entregás una virtud, no es que perdés la virtud, sino que cambió de fuente. Ahora, lo que antes hacías muy bien en tus fuerzas, ahora lo haces en el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios ahora el que te da la victoria. Es el Espíritu de Dios el que te empieza a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pastor Bernardo decía el otro día, el tiempo que Dios toma en cuenta en nuestra vida es el tiempo donde Él gobierna nuestras vidas. El tiempo donde yo hago lo que quiero no es tomado en cuenta. O sea, porque hay gente que tiene como 50 años, pero con Dios tiene 3. Aunque tenga 20 años de creyente, porque solamente cuenta aquellos momentos en que yo me conecto con el Señor. Aquellos momentos en donde le busco a Él. Aquellos momentos donde se manifiesta su gloria. Y entonces yo puedo estar todo el día buscando del Señor. Y eso fue un día ganado. ¿Cuántos dicen amén? Puedo estar 2 horas y fueron 2 horas ganadas para el Señor. Porque quizás en una oración de 1 minuto, porque le estamos enseñando a la gente que antes hacíamos oraciones de 3 horas y siempre lo mismo. Y vos decís, pero escúchame, yo hice una oración muy linda, muy bonita el otro día en un perfeccionamiento. A una de las chicas hizo una oración por una persona que estaba enferma, lo contesto, que estaba enferma y le digo, orá por ella. Y empezó, Señor, gracias te damos porque vos sos muy bueno. Señor, para siempre tu misericordia. Señor, yo pido por mi hermana porque ella está sufriendo y aquello. Entonces hizo una oración como de 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo. Y muy linda, muy bonita y con todos los tips que pueden tener una oración. Vos decís, qué linda oración que hizo. Y la hermana, ay, qué linda oración. Y le digo, ¿dónde está la carga de Dios en esa oración? La carga es Jehová Rafá, es el Señor sana. Entonces le digo, orá por la hermana solamente con la carga. Y le dijo, en el nombre de Jesús, Dios te sana, Jehová Rafá, Dios te sana. Amén, aleluya. ¿Cuánto duró? 10 segundos la oración. La hermana se sanó. Y vos decís, wow, qué tremendo. Entonces esto es porque tenemos una experiencia con Dios que nos cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén? Mirá, fíjate, 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Porque nosotros, Dios nos puede hablar y la tiramos a tierra. Bueno, está bien, no sé, después lo haré. Pero Él no, dijo, vos me das una palabra, Señor, yo la voy a usar. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel profeta de Jehová. O sea, Samuel a partir de ese momento no dejó caer a tierra. Dios le hablaba a Elí y le decía, Elí, quiero que hoy me adores en el tabernáculo, me adores en el templo. Ay, hoy no tengo ganas, me duele la espalda, me quedo acá sentado tomando mate. O sea, que dejó caer en tierra una palabra. Elí, orá por este que vino enfermo. No puedo porque viste que estoy con hemorroides, mejor me quedo sentado. Y dejó caer en tierra otra palabra, pero Samuel no dejó caer. No dejes caer en tierra ninguna palabra que Dios te dé. Porque cada carga que Dios pone en tu vida es porque hay un peso de gloria que va a traer una bendición grande para vos o para alguien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente fiel dice que él era fiel. Dice que Samuel era fiel porque no dejó caer en tierra ninguna palabra. La gente fiel al Señor es la que toma su palabra, la guarda y la pone por obra. A esa gente Dios bendice, a esa gente Dios le da más. A esa gente cuando clama es escuchada. Cuando dice, Señor, te necesito, ahí está el Señor. A esa gente cuando necesita buscar más de Dios y dice, Señor, mostrame lo que no sé todavía. Y entonces Dios le dice, lo que ojo no vio ni oído escuchó es lo que te voy a dar en este tiempo, porque el Cristo que conoces está bárbaro, pero el Cristo que todavía no conoces es lo que te voy a dar que conozcas. Y cuando conozcas al Cristo que no conoces, las bendiciones que no conoces, que están ocultas todavía, vendrán a tu vida, porque vas a declarar mi voluntad buena, agradable y perfecta, y yo lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora fíjate que cuando el arca, después de unos meses fue recuperada, la pusieron en la casa de Abinadab, un hombre llamado Abinadab, y estuvo ahí el arca. El arca simboliza la misma presencia, la gloria de Dios.
Y el arca era, para que tengas idea, era una caja de madera revestida en oro, donde adentro estaban las tablas de la ley, y donde literalmente Dios vivía en aquel tiempo. Ahí se manifestaba el Señor. Eso era el altar, lo que adoraban la gente. Y estuvo en la casa de Abinadab por 20 años, y en 20 años nada pasó. Dios no hizo nada en la casa de Abinadab. Dios no le dio ni siquiera una experiencia, nada. Hermano, si hace mucho que no tenés una experiencia con Dios, algo en vos está fallando. Si hace mucho que no tenés una experiencia con Dios, algo en vos está fallando. Hay algo que tenés que llevar al altar para dejar libre el camino al Señor, porque Dios se quiere expresar, porque Él salió a buscar adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y Él quiere expresarse en tu vida. Él quiere manifestarse en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la de que está ahí en la cámara, el otro, el que está en sonido, el que está ahí. Dios quiere manifestarse en todos. ¿Cuántos dicen amén? Ayer en el perfeccionamiento tuvimos con Daniela y estuvimos en 2 grupos distintos y fue algo tan extraordinario lo que pasó ahí. Tuvimos decenas de experiencias de Dios. Cada persona, de hecho mandamos testimonios, no sé si vos lo viste, lo leíste, tuvimos decenas de experiencias, cada persona tuvo una experiencia distinta con el Señor, pero fueron experiencias extraordinarias. Los equipos, los cultos, los ejercicios que mandamos en forma semanal, el leer la Biblia sistemáticamente, te van a dar experiencias inmediatas con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, inmediatas y frecuentes. Amén. Había uno de los chicos, uno de los muchachos, que no leía mucho la Biblia, y entonces Daniela le dice, lee la Biblia. Acá tenés, léela. Y entonces él empezó a leer. Dice, no, pero yo muchas experiencias no tengo, yo no sé muy bien. Empezá a leerla, buscando a Cristo. Vos te estás encontrando con una persona, no estás leyendo un libro. Empezá a leerla. Y empezó a leerla y leyó un renglón. Y leyó un renglón, y se frenó y se conmovió y se dio cuenta. Dios le dijo qué es lo que pasaba en su vida cuando leyó una palabra y tuvo una experiencia con Cristo extraordinaria. No pudo seguir porque después nos decía, Dios me dio un cachetazo santo. Dios me mostró cuál era el problema en una línea. Pues decís, no, porque es muy difícil, porque lo que pasa, que hay que hacer un curso. No hay que hacer nada. Simplemente ganas de encontrarte con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por 20 años la presencia dejó de estar presente en Israel. Estaba el arca ahí guardada, pero nadie se ocupaba de la presencia, nadie se ocupaba de la gloria, nadie se ocupaba de Dios. Entonces no hubo gloria, no hubo. Y cuando David se entera, va a buscarla al arca. Entonces dice, vamos a llevarla a la ciudad. La va a buscar después de 20 años, van a llevarla a la ciudad y dice que entonces la ponen en una carreta con bueyes, una carreta nueva, los bueyes jóvenes, y la ponen al arca ahí. Y entonces dice que tropezaron los bueyes y el arca como que se iba a caer y alguien la tocó, alguien llamado Usa la tocó y se quedó fulminado el tipo. Porque Usa significa fuerza humana. No hay forma que con fuerza humana, con mis fuerzas, pueda mover, pueda portar la gloria. No hay forma, es algo espiritual, no la puedo portar por mis fuerzas. Un mago, leía hoy en el libro de los Hechos, dice que quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo quiso comprar, dijo, yo te compro, yo te pago. Y Pablo le dijo, quedás ciego. Y quedó ciego por un tiempo. Porque no hay forma de comprar, no hay forma de buscar en mis fuerzas, con mi mente, el Espíritu de Dios. Entonces David se pone mal y dice, ¿por qué se murió este? Si era una buena persona. Y entonces empieza a estudiar, vamos a leer la Biblia, y empieza a estudiar y dice, es que la presencia de Dios solamente se puede trasladar mediante los levitas. No se puede trasladar con bueyes, no se puede trasladar por fuerza humana. Los levitas son los adoradores. La adoración transporta la presencia de Dios. Entonces vos estás en un lugar donde tenés un momento difícil, estás pasando, y entonces vos decís, yo tengo que traer la presencia de Dios acá. Entonces empezás a adorar al Señor. Ahí, en la presencia de Dios, la gloria empieza a manifestarse en ese momento difícil, en esa persona internada.
De hecho, hay alguien que está mirando ahí en casa y tenés una persona internada. Anda a adorarle. Anda a adorarle, que la presencia de Dios se manifieste en esa persona. Pablo estaba en la cárcel y estaba totalmente con cadenas, con cepos, la cárcel cerrada. Lo iban a matar. Y el tipo empieza a adorar con Silas, y cuando empieza a adorar, dice que hubo un terremoto, saltaron las cadenas, se abrieron las puertas. Toda una familia y los presos se convirtieron. ¿Sabés por qué? Porque la presencia de Dios es algo espiritual y vos no la podés portar humanamente, no la podés hacer con tu mente, no hay método. Señor, pastor, dígame, a ver cómo puedo hacer, deme un método. No hay un método, pero yo te digo, vos empezás a adorarle en serio, no es cantarle una canción. Bueno, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. ¿Y cuándo baja la presencia? No. Le adorás en serio, te entregás al Señor y el Señor empieza a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? La fuerza humana debe morir. No se puede portar la gloria con nuestras fuerzas. Entonces, dice que el arca fue llevada a la casa de un tal llamado Obed-edom, que era levita, era cuidador del templo. Y tuvo 3 meses ahí. Y en 3 meses todo prosperó extraordinariamente, de una manera extraordinaria. O sea, cada día había más prosperidad. La bendición crecía cada día. Obed-edom tenía una familia como de 70 personas y todos fueron prosperados. El campo fue prosperado, la hacienda fue prosperada, todos los animales parieron, todos crecieron, fueron cosechas extraordinarias. En 3 meses el tipo se hizo rico. En 3 meses prosperó todo. La prosperidad se hizo frecuente porque el cuidado de la gloria era frecuente. Cuando vos cuidás la gloria de vez en cuando vos venís a la iglesia una vez por semana, una vez por mes, y vos decís, ¿querés, Señor, por qué no me contestás? No es así, tiene que ser frecuente. Tiene que ser frecuente. Porque Abinadab 20 años la tuvo en el garaje y ni siquiera le sacó el polvo y Dios no hizo nada. Pero cuando Obed-edom la tuvo 3 meses en la casa, había adoración porque eran levitas. Buscaban la presencia porque eran toda familia de gente espiritual. Y entonces el poder del Espíritu Santo estaba ahí. Y el poder, la gloria se manifestó, salió del arca y empezó a bendecir todos los cultivos. Empezó a bendecir todos los ingresos. Empezó a bendecir, le sacó las enfermedades a todos los que vivían. Dios empezó a manifestarse con poder porque buscaban frecuentemente la gloria. Y la gloria frecuentemente empezó a bajar y a mover todo lo que era de Obed-edom. Obed-edom y su casa fue bendecida de una manera extraordinaria porque frecuentemente buscaron al Señor. Lo tengo que buscar frecuentemente. ¿Cuántos dicen amén? Si le vas a aplaudir a Él, dáselo con ganas. Cuando vos sos cuidador de la presencia, en tu vida todo va a prosperar frecuentemente. Porque vos decís, Obed-edom, cuidame el arca. Sí. ¿Y qué hizo Obed-edom? ¿La dejó ahí? ¿De vez en cuando iba, le pasaba un plumero? No, frecuentemente, todos los días, estoy cuidando. Si a vos te dicen, por ejemplo, che, tengo mi nietito de 5 años, Estela, tengo mi nietito de Gabriel, tiene 8 años, ¿te lo puedo dejar un día en tu casa? Porque mira, no tengo con quién dejarlo, ¿te lo puedo dejar un día en tu casa? ¿Me lo cuidás? Entonces Estela dice, está bien, lo cuido a la mañana, lo cuido al mediodía que le doy de comer, y lo cuida a la noche. ¿Y durante el día qué? ¿No lo vas a cuidar? No, que haga lo que quiera el pibe. Y el pibe te incendia la casa. Lo menos. No, mi nietito no hace esas cosas. O sea, lo tenés que cuidar en cada momento, ¿sí o no? Y cuando Dios te dice, quiero que cuides mi presencia, es en todo momento, es frecuentemente. Entonces frecuentemente Él se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que a partir de ahí comenzó un nuevo ciclo, un tiempo de bendición. David se entera lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom y decide llevar el arca al pueblo esta vez. Pero esta vez fueron con todos los levitas, porque ya había leído. Y entonces fueron con los levitas, fueron con toda la gente. Y entonces dice que empezaron a trasladar el arca a los adoradores. Y dice que con gran júbilo ofrendaron y con alegría, con cánticos, con alabanzas, con adoración, empezaron a trasladar el arca. Y el arca llegó al pueblo y todo el pueblo fue bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Empieza hoy un tiempo, un ciclo de bendición grande en tu vida. Gracias por el entusiasmo que tenés. Empieza hoy un tiempo profético, un ciclo de bendición grande
en tu vida. Empieza hoy un ciclo de bendición grande para tu vida. Esto es para el que quiere, para el que no quiere, jorobate. Pero si querés y lo recibís en el nombre de Jesús, hoy empieza un ciclo de gran bendición. ¿Sabés por qué? Porque esto no es magia, ¿eh? ¿Sabés por qué? Porque lo vas a buscar frecuentemente. Y como ya lo estamos haciendo muchos, lo vas a buscar frecuentemente. Y como lo vas a buscar frecuentemente, la frecuencia se va a aumentar. Eso quiere decir que va a ser, en menos tiempo vas a tener más bendición. ¿Cuántos dicen amén? En menos tiempo, diga conmigo, en menos tiempo, más bendición. Mirá al que tenés al lado sin escupirle y decirle, en menos tiempo, más bendición. ¿Cuántos dicen amén? Las alegrías familiares se van a multiplicar. Los viajes se van a multiplicar. Trabajo productivo se va a multiplicar. Los festejos se van a multiplicar. Los tiempos de estudios, pero de bendición, aprobar las pruebas, se van a multiplicar. Tiempos de trabajo bendecidos se van a multiplicar. Las victorias se van a multiplicar en el nombre de Jesús. Ver a Dios en todas las áreas de tu vida con frecuencia. Ver a Dios en todas las áreas de tu vida con frecuencia va a hacer que con frecuencia la bendición venga. ¿Cuántos dicen amén? Acordate lo que hablamos al principio. Cuando no se ocuparon de Dios, la gloria se fue. 20 años, después vino el arca, la recibieron. 20 años Abinadab sin ocuparse, la gloria se fue. Pero cuando fueron a buscar y la pusieron en un lugar, la presencia, la gloria, donde alguien se ocupó de cuidarla. Porque el Espíritu Santo, hermano, es una persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 en 1. Son 1, pero son 3. ¿Y cómo es eso? No tengo idea. Nadie lo ha podido explicar. Pero te puedo decir una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando vos le decís, no quiero saber nada con vos, dice, ok, listo, me voy. No te hagas problema. Porque Dios no se deprime, ¿eh? Pero cuando le decís, Señor, te necesito, el Espíritu Santo va a decir, acá estoy. Es más, cuando vos frecuentemente lo buscás, cuando lo necesitás, ya lo tenés ahí. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, se empezó a hundir por el miedo al viento fuerte, Jesús ya estaba ahí. Porque Pedro tenía una relación con Jesús. Quienes tenemos una relación con Cristo, hermano, cuando lo necesitamos, ahí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el perfeccionamiento, lo estamos haciendo con líderes, después lo haremos con los discípulos. Mientras hablábamos, una hermana descubrió la raíz de sus dramas, de todos sus dramas, que empezaron cuando ella tenía 5 años. Estamos hablando de una mujer, ponele de 30 y pico, 5 años, porque al separarse sus papás, ella en un momento nos contó, le dijo a la mamá, y la mamá estaba muy deprimida en la cama, vamos mamá, levántate de una vez, salí de la cama. Y dice, yo a los 5 años tomé, ahora dice, nunca lo vi esto, ahora me lo muestra el Señor, la raíz de su problema. A los 5 años tomé la actitud de hacerme cargo de mi casa. ¡Qué tremendo! Nunca había escuchado algo así. O sea, a los 5 años ella tomó el control. Eso duró toda la vida. Ella era la que sostenía la casa y la sostuvo siempre toda la vida, desde los 5 años. ¡Qué impresionante! Y ayer pudo sacarse esa carga de encima, dejarla en la cruz. Y cuando la dejó en la cruz, cuando lo dejó en el altar, le digo, ¿cómo te sentís? Así estoy, como si me hubiera sacado 2 toneladas de encima. Le digo, así se siente uno cuando en la cruz dejó algo importante y lo dejó en serio. Llegaste a la raíz de tu problema. A partir de ahora, Dios te va a bendecir. Empieza un ciclo de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mirá que tenés al lado, decirle, empezó un ciclo de bendición. Varias personas, ayer en el perfeccionamiento, varias personas cambiaron su vida, matando el ciclo de la maldición en la cruz y entrando en el ciclo de la bendición. Amén. Fíjate vos lo que hacía Jesús. Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. O sea, Jesús con frecuencia buscaba del Padre. Y cuando bajaba, ¿qué pasaba? Había grandes milagros. O sea, con frecuencia lo buscaba en lugares solitarios. Por eso, al encontrarse con el Padre con frecuencia, Dios se manifestaba a través de Jesús. Entonces acá la cosa es, me voy a encontrar más con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate vos, pensá en cuántas pavadas gastás tu tiempo en el día. Levanten la mano los que gastan su tiempo en el día en muchas pavadas.
No, levanten todo la mano, todo lo hacemos, tranquilo, que no, acá no estamos diciendo, ahora pecador, viene un rato, te cae, no. Pero gastamos un montón de tiempo en pavadas. Podemos utilizar, no te digo todo ese tiempo de pavadas, porque a lo mejor tenés ganas de ver TikTok y ves 1 hora de TikTok, bueno, está bien, listo. Pero gastá algún tiempo que gastás en pavadas, en buscar a Dios. Y eso te va a llevar a una bendición frecuente y grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay cosas malas que se repiten y hay cosas buenas que se repiten. Pero lo que yo tengo que descubrir es a Dios repitiéndose en mi vida. Hay cosas malas que se repiten y hay cosas buenas que se repiten, pero lo que yo tengo que buscar es a Dios repitiéndose. Repitiéndose a Dios en mis cosas malas y en mis cosas buenas. Porque cosas malas tenemos todo. ¿Sí o no? ¿Cuántos son hinchas de Boca acá? ¿Viste? Ministrámelo a vení, ministrámelo. O sea, todos tenemos cosas malas y también tenemos cosas buenas, ¿sí o no? Te va bien, hiciste algo, hiciste una venta, vino tu hijo, te sentiste bien, fue tu cumpleaños. No sé, te hicieron un regalito, buenísimo, y tenemos cosas malas. Lo que tenemos que ver es a Dios repitiéndose en cada circunstancia. Señor, gracias por mi cumpleaños. Señor, gracias por el regalito. Señor, gracias porque estás acá en esta crisis. Gracias porque no estoy solo en esta crisis. Gracias porque estás vos. Entonces vos lo ves a Dios repetirse en cada área. Vos tenés que meter a Dios en cada área. Llamar a Dios en cada área de tu vida, en cada circunstancia. Amén. Fíjate lo que dice este pasaje, pero quiero que lo leamos juntos, pero es impresionante. Hebreos 6. Mira, dice así. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. Ahora te la voy, sí, wow y miau miau. Ahora te la voy a decir. Vamos a leerla de nuevo. Despacito. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. Y quiero que me prestes atención. La tierra somos nosotros. Eso lo dice la Biblia. Somos tierra fértil. Bueno, algunos quizá no, pero somos la tierra, soy yo. Y la tierra tiene que producir, según esta palabra, una buena cosecha. Entonces vos decís, qué bendición que la tierra produzca cosecha. No, esa no es la bendición. Pero los que están viendo por internet no saben de qué estamos hablando nosotros, ¿no? Escucha, no es la bendición. La cosecha no es la bendición. Quiero que me prestes atención en esto. La lluvia es, ¿quién dijo recién? Cristo. La lluvia es Cristo. Y si mi tierra bebe de esa lluvia, o sea, bebe de Cristo con frecuencia, entonces producirá cosecha. Y ahí recibirá bendición de Dios. O sea, la bendición de Dios viene después de la cosecha. Recibí esto porque esto me impactó muchísimo cuando lo descubrí. La bendición de Dios viene después de la... Te lo voy a decir de nuevo. La lluvia es Cristo. Yo soy la tierra. Si mi tierra bebe de esa lluvia, Cristo, con frecuencia, dice esta palabra, entonces producirá, ¿qué cosa? Una buena cosecha. Amén. Y entonces ahí, dice esta palabra, recibirá bendición de Dios. O sea que la bendición de Dios viene después de la cosecha. La bendición no es la cosecha. La cosecha es la consecuencia de haber sembrado y haber bebido la lluvia. Bendición es lo que viene de parte de Dios después de la cosecha, porque la bendición es la persona de Cristo. Y si yo tomo la palabra, si yo me nutro de Cristo, si yo bebo a Cristo, si yo me lleno de Cristo, mi vida, mi tierra va a producir una gran cosecha. Y esa gran cosecha viene por haber bebido de Cristo y porque sembré, porque hice un cultivo. Entonces yo hice un acto, hice algo, y entonces como yo bebo de Cristo, yo me lleno de Cristo, yo tomo de la lluvia de Cristo. Lo que hice
produce una gran cosecha. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Pero esa no es la bendición, porque dice esta palabra, ponémela de nuevo por favor, dice esta palabra, dice y produce una buena cosecha, ¿no? Cuando la tierra bebe la lluvia con frecuencia, cae sobre ella, produce una buena cosecha. Para los que la cultivan, perfecto, yo hice algo y entonces bebo de Cristo, o sea, me lleno de Cristo, Señor, en esto estás vos, gracias Señor, te bendigo, te adoro, y entonces yo cultivé y produjo eso algo, produjo un trabajo, produjo una buena cosecha, pero dice, y entonces recibe bendición de Dios. Esto quiere decir que la bendición viene después de la cosecha. Esto quiere decir que bendición es lo que viene de parte de Dios, es la persona de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi vida, diga conmigo, mi vida va a producir una gran cosecha, pero la bendición es Cristo. Mi bendición es Cristo. Me lleno de Cristo, la persona de Cristo es la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor. Vengan los músicos. ¿Te acordás la parábola de los talentos? Dice que entonces el Señor a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, al otro le dio 1 y los mandó y dijo, negocien. Y el que tenía 5 talentos volvió y dijo, ganó 5 más. Y le dio al Señor, el de 2 también, el de 1 lo guardó para no perderlo. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor a los que habían ganado más? Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo al que había ganado más, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora fíjate, porque teníamos cerrado el concepto de bendición. No estaba correcto el concepto de bendición. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Porque el Señor, ¿qué hizo? Le dio algo, le dio 5 talentos, le dio dinero. En otra parábola dice 5,000 monedas, le dio. Y entonces negoció. Y como negoció, el cultivo produjo una cosecha. Entonces le fue bien y ahora en lugar de tener 5 talentos, tiene 10 talentos. Vuelve al Señor y le dice, acá tienes los 5 talentos que me dio más los 5 talentos que gané. Buenísimo, eso es una cosecha. Entonces él le dijo, has sido fiel con lo que te di, porque el Señor nos está hablando diciendo, con lo que te di, si sos fiel, te voy a sacar de lo poco y te voy a meter en lo mucho, te voy a dar una gran cosecha. Pero la bendición no es que se multiplique, sino que entres al gozo del Señor. La bendición no es que se te multiplique, eso es una cosecha. Eso es una cosecha por el trabajo que hiciste. Lo metiste a Cristo ahí porque bebiste de la lluvia. Entonces lo metiste a Cristo. Y como hiciste las cosas con Cristo, las cosas te salieron bien. Y tuviste una buena cosecha. Pero esa no es la bendición. La bendición es ahora entra en mí. Entra en mi gozo. Ahora vas a estar en mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? La bendición es Cristo. Diga conmigo, la bendición es Cristo. Ponete de pie, por favor. La multiplicación de los panes y los peces. Había como 15,000 personas y solo tenían los discípulos un chico que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces se lo trajeron a Jesús y él tomó los 5 panes y 2 peces, miró al cielo y dio gracias. Y después le dijo, repartan a la gente, que se habían sentado de 50 y 50. Y repartieron. Y cuando los repartieron, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y sobraron 12 canastas. O sea, hubo una multiplicación extraordinaria. Pero la multiplicación no fue la bendición. Eso fue la cosecha por la siembra que hizo un pibito que tenía 5 panes y 2 peces. Eso fue una cosecha. Pero la bendición fue que Cristo estaba ahí. La bendición fue Cristo. Porque sin Cristo nada de eso hubiera pasado. Y vos tenés que saber que hay cosas que si las haces sin Cristo no va a pasar nada. No va a pasar nada. La bendición es Cristo. ¿Querés ser bendecido? Llenate de Cristo y ya estás bendecido. Dios puede producir una cosecha grande, pero la cosecha es qué linda, es muy bueno. Gracias, Señor. Pero no es la bendición. Es una bendición, pero no es la bendición. La bendición es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La cosecha viene junto con Él. Busquen el reino de Dios, o sea, busquen la bendición.
la bendición Cristo. Y todo lo demás será añadido. O sea, la bendición, la cosecha, viene junto con Él. No busques la cosecha, porque podés cosechar hierba mala. Buscalo a Cristo frecuentemente y tendrás una buena cosecha con frecuencia. Buscalo al Señor frecuentemente. Buscalo a Él con frecuencia, en tu casa, en el trabajo, donde vayas. Acá en la iglesia, mientras vas en el bondi, buscalo al Señor. Y entonces, ahí donde vayas, el Señor se va a manifestar. Va a haber cosecha, pero vas a ser bendecido porque va a estar la bendición en vos. La bendición es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eres santo, Señor. Le decimos. Alabanza, Señor. La bendición es Cristo. Búscalo a Él. Búscalo con frecuencia. No dejes caer ninguna palabra en tierra. Acordate lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Cuando vos buscas al Señor tenés que estar un momento en silencio. Dejá de orar, porque el alma tiene que morir. Porque oramos siempre lo mismo, sin ningún resultado. Hablamos lo mismo, adoramos de la misma manera. No hables más. Encontrate con el Señor y decirle: Señor, acá estoy, llename de vos. Decime qué querés hacer. Y el Señor te va a poner una palabra que llamamos carga. ¿Y por qué se llama carga? Porque tiene un peso de gloria. ¿Y por qué la denominamos carga? Porque es la traducción de la palabra, pero palabra de Dios. En el original es carga, no es palabra, es carga. Y esa carga tiene un peso de gloria. Y cuando vos tenés esa carga que Dios te la dijo, ahora no la dejás caer en tierra. Ahora haces lo que Dios te dice. La empezás a orar, o la llevas a alguien que Dios te dijo. Dios nos dijo el otro día con Daniela, pero nos lo dijo en forma muy sencilla, ¿no? Lo sentimos en el corazón. Tenemos que ir a visitar a esta persona. Y entonces fuimos a visitar a una amiga, una persona que conocemos. Y la fuimos a visitar. Y entonces mientras estábamos ahí, Dios me puso una carga para ella. Y entonces le dije esa palabra. Y cuando se la dije, le impactó. Me dice: pero no la entiendo. Y seguimos hablando. Y empezó a entenderlo todo. Empezó a entender dónde estaba la raíz de su problema. Fue un ratito, ¿eh? Empezó a entender desde dónde venía este problema. La carga que le dimos fue una respuesta exacta a lo que ella necesitaba. Fue una cosa tremenda. Y empezamos a hablar del Señor. Y hablar del Señor. Estuvimos 2 horas hablando del Señor sin darnos cuenta. No nos dimos cuenta que había pasado el tiempo. ¿No, Daniela? No nos dimos cuenta. Y cuando terminamos, cuando nos íbamos, nos dijo esta amiga, realmente no sabés la paz que tengo. Meses estuve con este problema. No lo podía solucionar, ni podía sacármelo de la cabeza. Es más, me fui unos días afuera y no los disfruté porque no podía sacarme el problema de la cabeza. Y ahora se fue todo. Ella aprendió ahí. Hace poquito conoce al Señor. Aprendió ahí lo que es llevar a la cruz algo, llevar al altar algo. Pero no llevó cualquier cosa. Llevó lo que Cristo dijo. Esa palabra, yo dije: gracias, Señor, porque no cayó en tierra. Tenía un destino y el destino se lo dimos. Cuando nos fuimos con Daniela íbamos caminando y decíamos: ¿qué pasó? Porque no entendíamos nada. La gloria que se había manifestado en ese lugar. No la entendíamos. Era una cosa, vos decís: wow, Señor, como la gloria que están viviendo la gente que está en los perfeccionamientos. Tremendo, hay experiencias impresionantes. Y vos decís: Señor, ahora vos me decís: bueno, entonces invíteme a un perfeccionamiento. No, tranquilo, hacelo en tu casa. Busca al Señor, lee la Biblia sistemáticamente. Decirle: Señor, dame una palabra acá.
Y como este muchacho, quizás sea en el primer renglón, o en el quinto, o en el segundo capítulo, no importa. Pero que Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Y cuando Dios te hable, que no caiga en tierra. Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? Aunque sea, si Dios no te dice qué tenés que hacer, la orás. Señor, esta palabra que me impactó, oro por ella. ¿Qué te dice el Señor con esa palabra? Oro por esa palabra. Señor, gracias, vos me bendecís. Porque el Señor en este tiempo está haciendo cosas grandes en tu vida. Dios bendito te dijo, ahora mi bendición está en tu vida. Vas a cosechar mucho en este tiempo. Como Pedro, que fue a pescar y pescó como nunca antes. Fue una gran cosecha. Eso fue una gran cosecha. Vos me decís, fue un milagro. Sí, fue un milagro. Bueno, pero fue una gran bendición. Sí, fue una gran cosecha. Fue una gran cosecha de peces. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué más pasó? Ahí estaba Jesucristo en la barca. Y Pedro, al ver lo que había pasado, dijo, este es el Señor. Y entonces se arrodilló y dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. O sea, ahí vieron la cosecha, pero la bendición estaba en la barca. Y vos sí, la cosecha está bueno, está buenísimo. Los peces, la multiplicación, está buenísimo. Eso lo vas a vivir. Lo vas a vivir porque es parte de lo que Dios trae. Pero la multiplicación no es Cristo. Cristo es la persona. Vos buscalo a Cristo persona y se te va a multiplicar todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se te multiplique lo demás, como Pedro, cuando llegaron ahí a la orilla, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Porque nosotros tenemos que saber que la bendición es Él. Y si lo buscamos a Él, todo lo demás se va a acomodar. Todo lo demás, todos tus dramas se van a acomodar en el nombre de Jesús. ¿Y sabés qué? Y aunque vos veas que afuera todavía la situación está mal, la tormenta recia, tranquilo. Vos tranquila, mujer. Vos tranquilo. Porque vos ya sabés que el Señor tiene la respuesta. Vos buscá la persona de Cristo y todo lo demás se te va a añadir. Él es el que calma las tormentas. Él es el que multiplica los peces. Él es el que multiplica los panes. Él es el que trae la sanidad. Hay gente que en una de esas todavía está viendo moverse todo el piso alrededor. Hay problemas por todos lados. Pero ¿sabes qué? Cristo sigue estando ahí. Y si Cristo está estando ahí, sigue estando, entonces todo lo demás se va a acomodar. La tormenta se va a calmar. Porque la persona de Cristo está en ese lugar. Vos buscás al Señor. Él es la bendición. Él es la bendición. Acordate que te va a dar cosecha, pero después de la cosecha viene la bendición que es Cristo. Te va a dar cosecha como se la dio a Pedro. Pedro, ahí están los pescados. Pero cuando él vio los pescados, dijo, Señor, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. La cosecha viene sola, viene con Él. Pero a Cristo lo tenemos que buscar. Porque Él nos buscó primero, porque Él nos amó primero. Hay gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que este sea un tiempo sin gloria y cabod. No dejes que este sea un tiempo sin el Señor. Búscalo con todo tu corazón al Señor para que haya gloria en tu vida. Y como Obed-Edom, cuida su presencia y entonces todo va a prosperar. Vendrá cosecha porque tenés la gloria, porque tenés la bendición, porque tenés a Cristo. Vendrá todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Santo. Gracias, Señor. Que reina por los siglos y su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es.
Jesús. José, es tiempo de cosecha. Laura, los estudios van a andar bien. Miguel, el auto chocado no es nada. Salvaste tu vida. Lo demás se recupera. Santo. Dios está sanando a una persona del manguito rotador que tuvo un accidente. Dios se va a expresar en tu casa, en los tuyos, en los hijos. Dios se va a expresar. Santo es el Señor. Sea el imperio por los siglos de los siglos. Sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fernanda, la garganta se sana. Gente que tenía problemas con las tiroides, hoy son sanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sos la bendición. Gracias, Señor, porque vendrán muchas cosechas, pero vos sos la bendición. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, no vamos a dejar caer en tierra ninguna palabra. Tu gloria no se va a perder. La gloria que pusiste en nosotros, Señor, la activamos, no por nuestras fuerzas, porque no podemos, pero te pedimos a vos que la actives en nosotros. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que no te hicimos caso, por todas las veces que descuidamos tu presencia, por todas las veces que perdimos el tiempo en otras cosas. Somos así, vos nos conocés, pero hoy, Señor, queremos buscarte más. Ayúdanos a eso, para que podamos ver cada día, Señor, tu gloria manifestada en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, decidimos buscarte con frecuencia, para que con frecuencia tu gloria se exprese. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te damos gracias. Soledad, Dios está con vos. Gracias, Señor. Bendigo tu vida. Nos vemos ahí en tu casa también pronto. Chau. Éxitos. Dios bendice tu vida.